Hola a todos, mi nombre es Rocket y bienvenidos a un vídeo más de técnicas FL Studio. Como todos sabréis, Bizarrap ha sacado su última sesión con Quevedo y ha sido un bombazo internacional. Así que, como no, tenía que hacer un vídeo sobre esto y el día de hoy lo que voy a hacer va a ser enseñaros cómo hacer un beat del mismo estilo, lo que sería un EDM o House Type Beat estilo Bizarrap Quevedo. Algo bastante comercial, algo que es bastante nuevo en lo que es la escena española, no en la escena internacional, pero en española sí que es algo bastante nuevo. Así que nada, vamos a ver el proyecto del FL Studio, a ver cómo hacer un Type Beat de este estilo. Os dejo por aquí los marcadores del vídeo para que podáis saltar a la parte que os interese. Y nada, ahora sí que sí, vamos a ver el proyecto. Vale, pues este de aquí será el proyecto del FL Studio. Y antes de empezar con acordes, melodías y todo lo demás, os voy a enseñar más o menos cómo sonaría este beat para que os hagáis una idea de cómo va a ser el proyecto. Bien, pues este de aquí sería el proyecto del FL Studio. Aquí tenemos todos los samples, aquí todos los patrones. Después aquí debajo tenemos todos los clips de automatización. Y la mixer se ve así, está un poco desordenada, pero bueno, como es un beat que he hecho en un momento, tampoco hace falta que esté todo 100% ordenado. El tema es, vamos a empezar con los acordes y después pasaríamos con la melodía. En el caso de los acordes, yo he hecho esta progresión de aquí. Entonces, ¿qué tipo de acordes necesitamos para hacer ese tipo de género? Pues bueno, necesitamos acordes que principalmente transmitan epicidad, emoción y sobre todo que no sean tristes ni especialmente contentos, tipo positivos o pop, digamos. Si habéis producido antes algún otro género del EDM, como por ejemplo el Progressive House, son básicamente ese tipo de acordes, acordes del estilo Progressive House. Pero bueno, como acabo de decir, como lo que queríamos son acordes épicos, vamos a utilizar muchos acordes de escalas mayores y utilizando quintas y séptimas, que es lo que muchas veces generan esa tensión en los acordes. Y por otra parte, en cuanto a la melodía, que es esto de ahí que tenía muteado, lo que necesitamos es algo que sea muy fácil de recordar, que sea una melodía un poco lenta, porque esto tiene que estar cantado, es decir, lo suyo es que la voz siga la melodía del lead, que es esta de aquí arriba, y como digo, que no sea ni muy rápida ni muy compleja, simplemente sencillita y fácil de recordar. En este caso suena así. Muy bien, una vez hemos visto acordes y melodía, vamos a ver lo que sería los bajos. En la canción tengo tres bajos distintos, aunque en cuanto a midis tengo literalmente el mismo tres veces. Para hacer los bajos de estas canciones es muy sencillo, simplemente vamos a los acordes que hemos creado previamente, que en mi caso están aquí, y cogemos las root notes, que son las notas graves de los acordes, que es lo que debe seguir el bajo. Ya está, es muy sencillo. En mi caso tengo tres sonidos distintos que veremos posteriormente, pero bueno, como veis aquí, lo único que tiene que hacer es seguir esto y tener sidechain. Vale, pues a nivel de acordes, melodías y bajo, eso sería todo a nivel de MIDI, lo que es la composición musical. Ahora vamos a ir con la selección de sonido, es decir, con qué sonidos vamos a hacer ese tipo de beats, tanto para los patrones, es decir, tanto para los acordes, melodías y bajos, como para los samplers. Así que vamos a verlo. Ok, si cogemos como referencia la sesión de Quevedo con Bizarrap, él lo que hace para los acordes es utilizar sintetizadores, básicamente, como era de esperar, y son sonidos de sintes clásicos. Para ello, como dije en un vídeo anterior, nos vienen muy bien los plugins de Arturia, aunque existen muchos más sintes que te pueden hacer esos sonidos. En mi caso, he utilizado por una parte estos pads, que como veis están filtrados y automatizados. Y después se agregan otros dos pads que también se van abriendo según pasa la canción. Como veis aquí, el sonido ha cambiado muchísimo. ¿Y qué es lo que hemos hecho para que cambie de esta forma? Por una parte hemos, como he dicho antes, abierto los filtros y por otra parte hemos activado el sidechain, todo con los clips de automatización. Así que voy a enseñar cómo hacer eso con, por ejemplo, estos acordes de aquí, que son los principales acordes que suenan en el drop. Estos acordes sin los efectos sonarían así.
Y como veis, en primer lugar le he puesto este filtro con el Fab Filter, después le he añadido un OTT, después un filtro, que esto es lo que automatizamos, este knob de aquí, posteriormente un Kickstart, que también está automatizado, el Mix, y por último un Tape Stop, que esto es para un efecto que creo más adelante en el proyecto. Vale, entonces, para que veáis cómo funciona todo esto que he automatizado y todo esto que acabo de explicar, este knob de aquí, que es el del Kickstart, el del Mix, que activa o desactiva el plugin, vais a ver cómo según pasa esta línea de aquí se va a ir activando, aquí se queda en el 50% y aquí se sube al 100% básicamente, y por otra parte el clip de automatización que automatiza el filtro, que es este morado de aquí, vais a ver cómo va a ir modificando esta ruedita de aquí. Y de esta forma al principio es un pad súper filtrado y sin ningún tipo de movimiento, y al final es un pad muy brilloso que da mucha energía y con el Kickstart da muchísimo movimiento. Esto mismo que acabo de explicar ahora de los filtros y del sidechain automatizado es la base de todo este género literalmente. Esto mismo se aplica a las melodías, a los leads, incluso también a los drums. ¿Por qué? Porque gracias a estas automatizaciones vamos a crear este contraste que vais a escuchar a continuación. Después, en cuanto a selección de sonido de melodías, en el caso de la sesión de Bizarrap utiliza sonidos bastante orgánicos como trompetas y demás. Yo en mi caso he hecho una combinación entre trompetas, un cello y después instrumentos de cuerda en general, que sonarían así, filtrados y después sin filtrar. Y después a esta melodía se le suma en el drop un lead un poco suave para darle aún más energía en general, que sería este de aquí. En cuanto a los bajos, lo principal es tener un Reese Bass filtrado que sonaría así. Básicamente para las intros y los puentes, es decir, donde no está el bajo gordo y potente, digamos. Por ejemplo, en esta parte de aquí. Simplemente para que rellene un poco frecuencias graves. Y después necesitaremos el bajo y el sub del drop, que en mi caso suenan así. Lo más importante es que el sub esté en mono. Para ello vamos a coger el mixer, lo abrimos y ves este knob de aquí, pues lo ponemos el morado al máximo para que esté en mono. También es muy importante el sidechain. No es un sidechain normal como por ejemplo este de aquí, que es el clásico, sino que vamos a seleccionar por ejemplo este tipo o este tipo mejor y lo vamos a poner prácticamente en la mitad, ¿vale? Para que sea así. Este es el tipo de sidechain que se utiliza y que realmente marca la diferencia. Y este sidechain se aplicará a todo, al bajo, se aplicará también a los acordes y a la melodía, que es lo que le dará todo ese movimiento y sensación de EDM. En mi caso he separado el bajo con el sub, como veis aquí, este sería el bajo y le he quitado todo el sub. Y después aquí tenemos ya el sub donde le quito un poquito de brillo para que el bajo destaque más, lógicamente. Pero depende del preset, a veces vienen juntos y no hace falta hacer nada de esto. En cuanto a plugins, por ejemplo, para este bajo he utilizado el Serum. Después para los pads he utilizado el Arturia, el Analog Lab, como he dicho antes. También utilizo el Labs, que es gratuito para hacer los strings. Y también el Silent One, por ejemplo. Todos son sintetizadores muy típicos en el EDM, la electrónica. Así que nada, podéis utilizar estos plugins que están bastante bien. Y como todos menos el Labs son de pago, también os recomiendo el Vital, que es un plugin muy parecido al Serum y es gratis. Así que nada, ese os lo recomiendo. Terminamos ya con la selección de sonido y en este caso vamos con los samplers. Lo más importante son los claps, los kicks. Y en este caso Bizarrap lo que ha hecho no ha sido utilizar hi-hats como es habitual en este género, sino shakers. En mi caso lo que he hecho ha sido combinarlos, pero lo más importante es quitarles bastante brillo. Como veis yo los tengo por aquí en el mixer y todos tienen sus hi-hats para que no destaque tanto con brillo. Para que veáis, así sonarían los open hats y los shakers sin los efectos. Y así con los efectos. Tienen que destacar mucho menos en la mezcla y tienen que estar como debajo del kick y del clap. En cuanto al clap, a mí siempre me ha gustado mucho stackear varias capas. Stackear es sumar una capa encima de otra para crear un sonido como nuevo y distinto, pero bueno, eso es a elección de cada uno. Si encuentras un sample que te funciona bien, pues no hace falta que sumes más capas. Y por último, en cuanto a los efectos, necesitamos risers y down filters, como por ejemplo estos. Es importante los down filters llevarlos al mixer y ponerles un kickstart.
Todo esto son técnicas muy básicas que están en prácticamente todos los géneros del EDM. También os recomiendo utilizar algún efecto de transición que sea distinto y que sea único para partes en las que no sea drop. Por ejemplo esto. O por ejemplo esto. Vale, pues ahora vamos a ir con la parte del vídeo en la que analizamos un poco la estructura de lo que es el beat. Como es un beat muy comercial, no tiene una estructura distinta, ni rara, ni nada por el estilo. Pero bueno, aún así voy a explicar un poco cada parte, cuál es su función y tal. Así que nada, vamos a verlo. Ok, si yo hago el proyecto pequeño, como veis, se puede diferenciar rápidamente cuál es cada parte. Esto de aquí son los drops, que son prácticamente iguales en todos lados. Esto de aquí sería la intro. En este caso no hay outro porque el beat ya dura 4 minutos y me parece bastante como para añadir una outro. Y después todo lo que tenemos en medio pues son estrofas, breaks y puentes. En este caso, como hace Bizarrap en su sesión, lo que he hecho ha sido combinar el drop de EDM con un beat de trap, que es algo súper común hoy en día. Para la intro lo esencial es que los sonidos estén filtrados y que crezca poco a poco, y sobre todo que esté ya la melodía del drop. ¿Por qué? Porque si la melodía es buena y encaja también con la melodía vocal, con la letra, es muy fácil de recordar y es algo básico en cualquier tema que quieras que se pegue o que quieras que sea fácil de recordar y sea comercial, básicamente. En mi caso, mi intro suena así. Otro elemento indispensable para este tipo de beats son los build-ups. El build-up es básicamente la parte en la que se crea la tensión antes de romper el drop. En este caso el build-up no es nada complicado, son simplemente claps filtrados, que son estos de aquí. Esto es lo que le da el ritmo y lo que crea la tensión realmente. También podemos utilizar hi-hats y sobre todo el riser. ¿Y por qué tenemos un build-up tan sencillo y no ponemos aquí muchos elementos? Pues bueno, esto es por el simple hecho de que, como he dicho al principio del vídeo, en este tipo de género lo que se hace muchísimo es coger los sintetizadores y hacer una automatización en la que se quita ese filtro. Como veis, esta automatización lo que hace es quitar el filtro y dar más brillo a los pads. Esta hace lo mismo. Entonces solo eso ya crea tensión durante casi toda la canción. Por tanto, no hace falta tantos elementos en lo que es el build-up. Y después el resto de partes, como dije antes, para crear puentes o breaks. Simplemente he jugado un poquito con los kicks, con los claps, como he hecho yo aquí. O por ejemplo en esta parte de aquí en la que añado un beat de trap. Pues nada, llegamos a la última parte del vídeo, donde me voy a centrar específicamente en ver el drop y hablar del drop, que es al final lo más llamativo de todos estos beats. Muy bien, lo primero, el drop debe durar mínimo 2 patrones. Suele durar el doble que muchos estribillos de pop, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el EDM es así. Si tú estás un buen rato creando tensión al oyente para que rompa el drop, no puedes después cambiarlo rápidamente. Tienes que dejarle que lo disfrute, como digo, con una duración apropiada de 2 patrones. Otro dato muy común en este tipo de género es que en la segunda parte del drop, lo que es el segundo patrón, todo esto de aquí, hay que añadir alguna variación, algo nuevo para que no se haga muy repetitivo, porque vais prácticamente igual. En mi caso lo que he hecho ha sido añadir el lead y meterle también este shaker loop, que lo hace un poquito distinto el drop. No lo hace algo completamente distinto, pero le da un poquito de frescura. Después, la forma en la que rompe el drop, hay muchas formas. Podéis meter aquí justo antes un fill, podéis poner un filtro, que es lo que he hecho yo. Aquí he bajado los filtros antes de que rompa. Podéis también dejar un hueco vacío, que es lo que hice en el segundo drop, de hecho. Al final todo esto depende también de cómo sea la voz y la letra, así que luego lo modificáis en función de cómo lo haga el artista. Y nada, ahora voy a enseñaros cómo sonaría cada capa individual del drop. En este caso estos son los acordes primeros. Así suenan los segundos pads. Como veis, estos rellenan más frecuencias medias y estos más las agudas. Por otra parte tenemos la trompeta y después el lead. A continuación tenemos también el bajo con el sub. Y por último todos los drums solo sonarían así.
Así que nada, espero que os haya servido este vídeo de cómo hacer un Quevedo X Bizarrap Type Beat. La verdad es que es un género que está emergiendo mucho. Dentro del house están saliendo como diferentes versiones. Y si queréis que traiga un vídeo del estilo de otra canción que os guste, como por ejemplo una canción de Jayco de House o de Mora, como por ejemplo la de Memorias, me lo podéis poner en comentarios y lo traeré. Si te ha gustado este vídeo, recuerda chequear también otros vídeos de técnicas FL de este canal, donde tenemos mucho más tutoriales y por mi parte poquito más. Así que adiós.